Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a este, vuestro canal de chismecitos turcos. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy prepárense porque tenemos un notición, una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. Y es que, como habéis visto en el título, vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, y de los rumores, cada vez más fuertes, que apuntan a un posible fin del amor. Sí, lo sé, lo sé. Para muchos de nosotros, Burak y Neslihan eran una de esas parejas perfectas, un ejemplo a seguir. Dos superestrellas que parecían vivir un cuento de hadas, cada uno en su propio universo pero siempre conectándose, apoyándose mutuamente. Pero las apariencias, ya lo sabemos, a veces engañan. Y parece ser que detrás de esas sonrisas en las alfombras rojas, detrás de esas fotos idílicas en redes sociales, se escondía una realidad mucho más compleja. Una realidad que ahora está empezando a desmoronarse ante nuestros ojos. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordaros que si os gusta el contenido de este canal, si disfrutáis con los chismorreos de la farándula turca, no olvidéis suscribiros. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y además, así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo cada semana. Activad la campanita para que YouTube os avise. Sabéis que cada suscripción, cada like, cada comentario me da la energía para seguir trayéndoos los chismecitos más jugosos del mundo turco. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué está pasando entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? ¿De dónde surgen estos rumores de crisis? Pues bien, la verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Burak ni Neslihan han salido públicamente a desmentir o confirmar nada. Sin embargo, las señales, las pistas, los indicios, son cada vez más evidentes y apuntan a una situación, digamos, delicada. Una situación que, como buena novela turca, está llena de giros inesperados, silencios elocuentes y miradas que lo dicen todo. Para entender mejor la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Burak Özçivit, conocido mundialmente por su papel como Vali Bey en El Sultán y más recientemente por su protagónico en Kurulus, Osman, siempre ha sido un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. Neslihan Atagül, por su parte, también es una actriz muy aclamada, recordada por sus papeles en series como Kara Sevda y Sefirin Kazeta. Dos talentos que han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Ambos, con carreras exitosas y vidas ajetreadas, parecían haber encontrado el equilibrio perfecto en su relación. Se casaron en 2016, en una boda de ensueño que fue portada de todas las revistas del corazón en Turquía. Un evento digno de un cuento de hadas, con un vestido de novia espectacular, una decoración exquisita y la presencia de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo turco. En 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo, Karan, un niño precioso que se convirtió en el centro de sus vidas. Todo parecía perfecto. Una familia ideal que irradiaba felicidad y amor por donde pasaba. Pero, como os decía, las apariencias engañan. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses, cuando algunos medios turcos empezaron a publicar noticias sobre supuestas discusiones y distanciamientos entre la pareja. Al principio muchos lo tomaron como simples rumores infundados, típicos de la prensa rosa. Bah, ya sabemos cómo son los periodistas, decían algunos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las informaciones se fueron haciendo más insistentes y detalladas. Ya no se trataba solo de chismes vagos, sino de relatos con nombres y apellidos, aunque siempre resguardados en el anonimato de las fuentes cercanas. Uno de los detonantes de estos rumores fue la supuesta falta de apoyo de Burak a Neslihan durante su etapa en Sefirin Kazeta. Recordemos que Neslihan tuvo que abandonar la serie a mitad de temporada debido a problemas de salud. Una noticia que conmocionó a sus fans y generó una gran ola de preocupación. En ese momento muchos esperaban un gesto público de apoyo por parte de Burak, una muestra de cariño y solidaridad. Un mensaje en redes sociales, una visita al set de grabación, una simple declaración de amor, algo que demostrara que estaba a su lado en ese momento difícil. Pero según algunos medios, ese apoyo nunca llegó. Se dijo que Burak estaba muy centrado en su propio trabajo y que no le había dado a Neslihan la atención que necesitaba en ese momento tan delicado. Algo que sin duda pudo haber generado un gran resentimiento en la actriz. Y es que en estos casos, la falta de apoyo en los momentos difíciles puede ser devastador para una relación. Cuando uno de los dos está pasando por un mal momento, necesita sentirse arropado, querido y comprendido.
Necesita saber que su pareja está ahí para él o ella, sin importar lo que pase. Si esa persona no está presente, si no ofrece el apoyo necesario, puede generar un gran vacío y una sensación de soledad que puede ser muy difícil de superar. Otra de las fuentes de conflicto, según los rumores, serían los celos. Al parecer, Burak es una persona bastante celosa y no le gusta demasiado que Neslihan trabaje con otros actores, especialmente si son guapos y atractivos. Un rasgo de personalidad que, aunque común en muchas relaciones, puede convertirse en un problema si no se maneja adecuadamente. Se rumorea que hubo varias discusiones por este tema, especialmente durante el rodaje de Sefirin Kazeta, donde Neslihan compartía escenas muy intensas con su compañero de reparto, Uraz Keiglaroglu. Un actor que, hay que reconocerlo, tiene un gran atractivo y química en pantalla con Neslihan. Los celos, como bien sabemos, son un veneno para cualquier relación. Pueden generar desconfianza, inseguridad y resentimiento. Si no se controlan, pueden llevar a discusiones constantes y a una ruptura irreparable. En el caso de Burak y Neslihan, los celos podrían haber sido un factor importante en el deterioro de su relación, especialmente si se combinan con la falta de apoyo y la distancia física debido a sus apretadas agendas de trabajo. Pero ahí no termina la cosa. En las últimas semanas, los rumores se han intensificado aún más debido a la falta de apariciones públicas de la pareja. Burak y Neslihan solían ser muy activos en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes juntos. Nos tenían acostumbrados a verlos en eventos sociales, alfombras rojas y viajes románticos. Siempre radiantes, siempre sonrientes, siempre enamorados. Sin embargo, desde hace un tiempo han dejado de hacerlo. De hecho, la última foto de ambos en el perfil de Instagram de Neslihan es de hace meses. Y en el perfil de Burak, la última foto con Neslihan es aún más antigua. Un silencio ensordecedor que ha alimentado aún más las especulaciones. Esta falta de interacción en redes sociales, unida a la ausencia de apariciones públicas, ha alimentado aún más las especulaciones sobre una posible crisis. Muchos fans de la pareja están preocupados y se preguntan qué está pasando realmente entre Burak y Neslihan. Algunos incluso han comenzado a investigar en las redes sociales, buscando pistas y señales que confirmen o desmientan los rumores. Han analizado cada comentario, cada like, cada historia de Instagram en busca de alguna señal que revele la verdad. Una obsesión que, aunque comprensible, puede ser perjudicial para la salud mental. Algunos medios turcos incluso se han atrevido a hablar de separación inminente. Según estas informaciones, la pareja estaría viviendo separada desde hace semanas y estarían en trámites de divorcio. Unas afirmaciones que, de ser ciertas, serían devastadoras para sus fans y para la imagen pública de ambos. Sin embargo, como os decía al principio, no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Nadie ha confirmado ni desmentido estas informaciones. Un silencio que, como ya hemos dicho, es muy elocuente. Es importante tener en cuenta que toda esta información son solo rumores. No podemos afirmar con certeza que Burak y Neslihan estén pasando por una crisis o que estén a punto de divorciarse. Solo ellos saben la verdad. Y quizás nunca la sabremos. Es su vida privada y tienen derecho a mantenerla en secreto si así lo desean. Pero lo que sí es cierto es que los rumores son cada vez más fuertes y que las señales apuntan a una situación delicada. Quizás se trate simplemente de una etapa difícil en su relación, una crisis pasajera que puedan superar. Todas las parejas pasan por momentos difíciles y es importante recordar que el amor no siempre es fácil. O quizás, lamentablemente, se trate del principio del fin. Una posibilidad que, aunque triste, es una realidad en muchas relaciones. En cualquier caso, solo el tiempo dirá qué pasará con Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Mientras tanto, nosotros seguiremos informando sobre cualquier novedad que surja al respecto. Estaremos atentos a sus redes sociales, a sus apariciones públicas y a cualquier declaración que puedan hacer. Y por supuesto, les deseamos lo mejor a ambos, tanto a nivel personal como profesional. Porque al final, lo importante es que sean felices, juntos o separados. Y hablando de felicidad, ¿qué os parece si hacemos un pequeño paréntesis para hablar de Karan, el hijo de Burak y Neslihan? Karan es un niño precioso, muy simpático y cariñoso. Sus padres suelen compartir fotos y vídeos de él en redes sociales, y es evidente que lo adoran. Un niño que ha llenado sus vidas de alegría y amor. Esperemos que pase lo que pase entre Burak y Neslihan, Karan no se vea afectado por la situación.
lo más importante es que siga recibiendo el amor y el apoyo de sus padres. Un niño merece crecer en un ambiente de amor y estabilidad, independientemente de la situación sentimental de sus padres. Volviendo al tema principal, quiero recordaros que los rumores sobre la crisis entre Burak y Neslihan han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Muchos fans de la pareja se han mostrado muy preocupados y tristes, mientras que otros han aprovechado la ocasión para criticar y juzgar. Es importante recordar que no conocemos la verdad y que no debemos juzgar a nadie sin conocer los detalles. Todos tenemos derecho a la privacidad y a resolver nuestros problemas personales de la manera que consideremos más adecuada. Y hablando de privacidad, quiero aprovechar para hacer una reflexión sobre el papel de la prensa rosa. Es cierto que los medios tienen derecho a informar sobre la vida de los famosos, pero también es importante respetar su privacidad y no invadir su intimidad. En muchas ocasiones, la prensa rosa se excede y publica informaciones falsas o exageradas, con el único objetivo de generar polémica y vender más revistas. Esto puede tener consecuencias muy negativas para las personas afectadas, especialmente si se trata de temas delicados como una crisis matrimonial. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión. Debemos contrastar la información y buscar fuentes fiables antes de creernos cualquier cosa. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos y emociones. Y que merece ser tratada con respeto. En fin, como veis, el tema de Burak y Neslihan es un tema complejo y delicado. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Solo el tiempo dirá qué pasará con esta pareja que en su momento nos hizo creer en el amor verdadero. Una pareja que nos inspiró con su amor y su felicidad. Esperemos que independientemente de lo que pase, ambos puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen. Ahora, resumiendo brevemente lo que hemos hablado en este vídeo, hemos analizado los rumores sobre la posible crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos repasado su historia de amor, desde su boda de ensueño hasta la llegada de su hijo Karan. Hemos analizado las señales que apuntan a una situación delicada, como la falta de apariciones públicas y la ausencia de interacción en redes sociales. Y hemos reflexionado sobre el papel de la prensa rosa y la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. He intentado ser lo más objetivo posible, basándome en la información disponible y evitando caer en juicios de valor. Mi objetivo es simplemente informar y entretener, sin ánimo de dañar a nadie. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que dediquéis vuestro tiempo a verme y escucharme. Espero que hayáis disfrutado de este análisis de la situación entre Burak y Neslihan. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre los rumores de crisis entre Burak y Neslihan? ¿Creéis que es el fin del amor? ¿O pensáis que es simplemente una etapa difícil que podrán superar? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Recordad que siempre es importante respetar las opiniones de los demás, aunque no estemos de acuerdo. Quiero saber qué opináis. ¿Creéis que los celos fueron el detonante? ¿La falta de apoyo? ¿O simplemente el desgaste de la relación? Contadme todo. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta. Es una forma muy sencilla de apoyar mi trabajo y de ayudarme a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Es la mejor manera de estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No os perdáis ni un solo chismecito. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, seguid soñando, seguid amando y seguid creyendo en la magia del amor, aunque a veces las cosas no salgan como esperamos. Chao.